hermanos. Es un gusto poderles saludar y poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. También saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas esta mañana? Amén. Amén. Bueno, los invito por favor, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a estar leyendo el versículo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, Señor, por la bendición, el privilegio que nos das de poder estar en tu casa, Señor. No hay nada más precioso que poder reunirnos y adorar tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, porque hemos podido sentir, Señor, tu presencia a través de las alabanzas, Señor. Gracias porque podemos adorarte con todo nuestro corazón, Padre. Y en esta hora, Señor, pedimos tu bendición por tu palabra. Que tú seas, Señor, hablando a cada vida conforme a tus propósitos, Señor. Que tú seas quebrantando cada corazón, Padre, pues tú eres el que nos conoce, Señor. Tú eres el que escudriñas nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de esta palabra. Que tú traigas fortaleza y paz, Señor, y seguridad a aquel que lo necesita, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a estar predicando en esta mañana bajo el tema la manifestación del poder de Dios durante las pruebas. Todos los seres humanos pasamos por tiempos difíciles, por tiempos de pruebas. Aún nosotros como creyentes no estamos exentos de atravesar por periodos de sufrimientos, ya sea por alguna situación difícil en nuestro hogar, por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna crisis, por desintegración familiar o alguna pérdida. El pueblo de Dios de la época de Isaías, conquistado por un ejército extranjero, se vieron obligados a emprender un peligroso viaje a través de los ríos y al exilio mientras sus ciudades ardían en llamas. Ellos conocían perfectamente lo que era el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza. El sufrimiento puede llegar a desgarrar a cualquier persona o cualquier pueblo o cualquier nación en cualquier momento y hacer sentir a las personas desesperadas, hacer sentir a las personas frágiles y vulnerables. Al momento de las pruebas o las dificultades, muchas veces nos enfocamos tanto en las circunstancias que estamos pasando que no podemos entender los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Muchas veces Dios permite que atravesemos por impetuosas corrientes en las aguas profundas. Y muchas veces Dios te permite pasar por el fuego,
no porque no te ama o porque quiere verte sufrir, sino para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a confiar en sus promesas, para que sepas que no estás solo, para que puedas reconocer que Él es el único que tiene el poder para librarte en medio de cualquier adversidad. Al pasar por las pruebas, quizás sientas que es el fin del mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, no atravesamos por situaciones adversas donde sentimos que ya no podemos, donde nuestro cuerpo físico tal vez se duele por alguna enfermedad, por alguna situación que estamos pasando? A veces sentimos que no vamos a poder salir, que no vamos a sobrevivir. Pero si usted piensa en las corrientes de esos ríos, de esos mares, esas aguas que vienen tan fuertes, muchas veces nosotros queremos luchar en contra de las corrientes. Muchas veces nosotros queremos navegar en contra de esas aguas profundas y muchas veces es difícil. No sé si a usted le ha pasado, usted ha ido a un río donde la corriente es muy fuerte, donde la corriente se ve tan grande que uno puede darse cuenta cómo nosotros como seres humanos somos tan pequeños ante esa naturaleza. Y si nosotros quisiéramos nadar en contra de esa corriente, muchas veces no podemos. Es difícil porque si nosotros tratamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar y no vamos a avanzar. A veces, hermanos, nosotros pasamos por esas corrientes en nuestras vidas y si nosotros tratamos de nadar en contra de esa corriente con nuestras propias fuerzas, va a ser difícil y lo más probable es que nos cansemos. Estaba investigando que la mayoría de las personas que mueren ahogadas, ya sea en un río, en el mar, en una alberca, en donde sea, es porque las personas cuando están en el agua y de repente empiezan a sentir que se hunden, entran en un pánico, entran en una desesperación. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeña en una ocasión con mi familia, estábamos en una alberca y de repente uno de mis hermanos comenzó a ahogarse. Se suponía que todos sabíamos nadar o por lo menos flotar en el agua, pero de repente uno de ellos se estaba ahogando. Y me recuerdo que mi mamá trató de entrar al agua para ayudarlo, para socorrerlo, pero era tanta la desesperación que en vez de que mi mamá pudiera ayudarle, mi hermano la estaba hundiendo y ninguno de los dos podía salir del agua. De repente me acuerdo que mi hermana brincó y al tratar ella también de salvarlos, los tres se estaban ahogando. Muchas veces, hermanos, eso sucede en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos pasando por problemas o situaciones difíciles, estamos tan desesperados que tratamos de salir del agua, que tratamos de cualquier manera de poder salir y no podemos, porque en nuestra desesperación lo único que hacemos es hundirnos cada vez más en el agua. Pero si nosotros aprendemos a depender y a confiar en Dios, a no luchar con nuestras propias fuerzas, a no desesperarnos en nuestros problemas o situaciones, Dios ha prometido estar con nosotros. Su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios ha prometido, hermanos, estar con nosotros. El pasaje que leímos al principio dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos,
no te anegarán. Y si pasases por el fuego, no te quemará. La llama no arderá, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Para poder entender mejor esta promesa de parte de Dios, vamos a ver un ejemplo en la palabra y vamos a ver en primer lugar la protección de Dios en medio de las aguas. El pueblo de Israel, hermanos, enfrentó muchas pruebas y dificultades, pruebas enormes, pruebas difíciles. Una de ellas fue cuando el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad, de la esclavitud en Egipto. Dios levantó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Y cuando Faraón finalmente dejó ir al pueblo, dice la palabra que Faraón, cuando vio que el pueblo se iba, se arrepintió de haberlos dejado ir. Él miraba que el pueblo de Israel ya era libre. Miraba que el pueblo ya estaba yéndose lejos. Y dice la Biblia que Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y se volvió contra ellos. El pueblo de Dios en ese momento, como ya había salido de la tierra de Egipto, iban por el desierto. Y dice la Biblia que acamparon junto al mar. Y Faraón dio órdenes a su ejército para que se prepararan y fueran para perseguir a los israelitas. Faraón se preparó con su mejor ejército, llevaba caballos, llevaba soldados e iba detrás del pueblo de Israel. Y Éxodo capítulo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Imagínense esta escena. El pueblo de Israel estaba contento de haber salido de la esclavitud, que ahora ya eran libres, pero de repente ven esta situación, ven que Faraón va con todo su ejército tras ellos. Imagínense cómo se atemorizaron, lo que vino a sus mentes. Israel tenía suficientes razones para atemorizarse, para sentirse preocupados. Ellos podían ver que por un lado tenían al ejército de Faraón con sus mejores caballos, con su mejor ejército. Sin embargo, ellos estaban desprotegidos. Ellos habían salido de la tierra de Egipto y no habían llevado armamentos. Ellos no llevaban armas para poder defenderse en contra del ejército de Faraón. Ellos iban a la deriva, no tenían nada para poder defenderse. Y por si fuera poco, al otro lado ellos estaban acampando cerca del mar. Al otro lado lo que tenían era el mar. Imagínese usted esta escena, la inmensidad del mar y de este lado el ejército de Faraón. No había salida, no había por donde el pueblo de Israel escapara. Y de repente en esta situación ellos se sentían probablemente frustrados, atemorizados. Muchas veces, hermanos, así pasa. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, nos sentimos acorralados, nos sentimos que no encontramos la salida. Por este lado vemos un problema y por este vemos otro y no hallamos a dónde ir. Así se encontraba el pueblo de Israel. Pero en medio de esa prueba, Dios había dirigido al pueblo de Israel hasta ese lugar con un propósito. Dios le dijo a Moisés: lleva al pueblo y ahí acampen. Dios tenía un propósito especial. Y muchas veces Dios nos coloca en lugares y permite que atravesemos por las aguas
con un propósito. Dios tiene propósitos para nosotros, aún en los problemas, hermanos, aún en las dificultades. Dios tiene propósitos para nosotros porque somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Y dice el versículo 13, ahí mismo en Éxodo 14, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés se levantó, hermanos, con esa seguridad, con esa certeza, y le dice al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes en su fe. En este punto, hermanos, Moisés tampoco sabía qué era lo que iba a suceder, pero de lo que sí estaba seguro es que la mano poderosa de Dios estaba con ellos. Moisés tenía puesta su confianza en Dios. Él sabía que aunque el pueblo de Israel no contaba con los recursos para defenderse del ejército de Faraón o para escapar de la situación en la que estaban, él tenía la plena seguridad que Dios les ayudaría. Por eso anima al pueblo, por eso le dice: no temas, sigue adelante, mantente firme en tu fe. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. No ponga su mirada en las circunstancias que usted está pasando, no ponga sus ojos o su vista en lo que usted está atravesando, ponga su mirada en Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Mire, Dios no sacó al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a morir en el desierto. Dios no iba a hacer eso con ellos. Dios tenía propósitos para el pueblo de Israel y Dios iba a cumplir sus propósitos aún en medio de la adversidad, aún en medio de esta situación. Dios iba a cumplir los propósitos para el pueblo de Israel, como también Dios va a cumplir sus propósitos en su vida, no importando la situación que en estos momentos usted esté atravesando. Aunque pareciera que no hay salida, aunque pareciera que todo va de mal en peor, Dios tiene propósitos, porque Dios no nos ha rescatado del pecado y nos ha hecho sus hijos para dejarnos a la deriva. Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por el dolor o por el sufrimiento, porque quiere el Señor cumplir propósitos eternos en cada uno de nosotros. Si no atravesáramos por los problemas o por las adversidades, jamás íbamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces Dios nos lleva a esos lugares donde nos sentimos que no hay salida, donde sentimos que todo está perdido, para que Dios se glorifique, para que podamos dar testimonio también a otros. El versículo 21 y 22 del mismo capítulo 14 de Éxodo dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire cómo tenemos un Dios tan poderoso, tan grande, tan que hace las cosas, hermanos, de una manera sobrenatural. Dios abrió el mar Rojo y permitió que los israelitas cruzaran en seco. Usted se puede imaginar esa escena después de verse acorralados, después de haberse ahí desesperados. Dios obra poderosamente, Dios obra milagrosamente. Este milagro que el Señor hizo fue algo sobrenatural. Las aguas se abrieron en dos y el pueblo de Israel
pasó en seco. El pueblo de Israel pudo ver la mano poderosa de Dios. Y dice que el ejército de Faraón venía tras ellos para destruirlos. Pero en cuanto entraron, dice la Biblia que las aguas nuevamente se volvieron a unir. Y todo el ejército de Faraón fue destruido. La protección de Dios estaba con sus hijos. Dios cubrió al pueblo de Israel porque confiaron en Él. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una idea tan pequeña de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque muchas veces dudamos de su poder. Nos cuesta creer, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Nos cuesta creer que Dios puede levantarnos. Muchas veces nos cuesta creer que Dios puede sanarnos, que Dios puede restaurar tu vida, tu matrimonio, que Dios puede restaurar tu casa, tus hijos. Nos cuesta muchas veces creer, hermanos, en las promesas de Dios. Dice la Biblia que el pueblo fue destruido. No dudemos del poder de Dios. Mire cómo Dios abrió ese mar, cómo Dios obró milagrosamente. Debemos de aprender a confiar en el Señor. No importa la situación que tú estás atravesando, aunque tú pienses que estás pasando por las corrientes de las aguas, para Dios no hay nada imposible. Solamente mantente firme, firme confiando en el Señor. Y en segundo lugar vamos a ver la presencia de Dios en medio del fuego. Decía el pasaje de Isaías: aunque pases por el fuego, no te quemarás. El fuego es un elemento capaz de arder y consumir todo lo que se encuentre a su paso. Otro ejemplo, hermanos, que tenemos en la Biblia es la historia de tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que literalmente pasaron por la prueba del fuego, y nos muestra cómo la presencia de Dios se manifestó de una forma tan evidente en sus vidas y los libró de la muerte, los libró de morir en el horno de fuego. En el capítulo 3 de Daniel nos dice que el rey Nabucodonosor, que reinaba en ese tiempo en Babilonia, había levantado una estatua de oro para que todo el pueblo la adorara, incluyendo todas las autoridades, todos los funcionarios del reino. Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres temerosos de Dios, que a pesar de que tenían una posición importante dentro del reino, ellos ahí trabajaban dentro del reino, ellos jamás se negaron. Ellos se negaron a postrarse y a adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Y el castigo para estos hombres y para todo aquel que se negara a obedecer la ley del rey era que iban a ser arrojados vivos en un horno de fuego. Imagínese esta escena también. El horno de fuego era para todos aquellos que desobedecieran esta ley, este mandato que el rey había dado. Y Sadrach, Mesach y Abednego, estos jóvenes que amaban a Dios, eran hombres temerosos de Dios. Ellos se negaron a hacerlo, no importando el edicto del rey, no importando que la sentencia era que murieran en ese horno de fuego. Ellos no cedieron a adorar la estatua y no cedieron ante la presión del rey para adorar la estatua. Dice la Biblia en Daniel 3, 16, 18: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey los había mandado traer para nuevamente preguntarles si estaban dispuestos a adorar la estatua de oro. Y ellos le dicen, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres se levantaron con valentía, con determinación. Por eso, si hubiera sucedido, porque si eso hubiera sucedido, el día de hoy, hermanos, que si hubiera dictado esa orden aquí en este país y nos dijesen, bueno, todos aquellos creyentes o todos aquellos que van a la iglesia o que confiesen su fe, los vamos a meter al horno de fuego. ¿Estuviéramos aquí presentes, hermanos? ¿Estuviéramos aquí en medio de esa situación? A veces nos ponemos a pensar, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego pues eran hombres temerosos de Dios. No, eran hombres como usted y como yo, con debilidades, con preocupaciones, con situaciones difíciles, pero ellos estaban determinados a no arrodillarse, a no ceder a las presiones del rey, a confiar en el Señor. ¿Nosotros confiaríamos en Dios si nos dieran ese mandato? Yo le aseguro que varios lo harían, pero muchos también no lo haríamos, ¿verdad? Tal vez el temor, tal vez al ver ese horno grande ahí lleno de tanto calor, y dice la Biblia que cuando estos hombres iban a ser arrojados a ese horno, el rey estaba tan enojado de que ellos no cedieron para adorar esa estatua, que mandó calentar el horno 7 veces más. Imagínense esa temperatura. Prácticamente nadie sobrevive a una temperatura tan alta. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a pasar por esa situación por causa de Cristo, por el Evangelio, por el Señor? Ellos estuvieron dispuestos. Qué valentía y determinación de estos jóvenes. Estos hombres son un gran ejemplo para nosotros, para que en medio de la aflicción y la angustia nos mantengamos firmes con una convicción absoluta en el Señor. ¿En quién hemos creído nosotros, hermanos? Nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso, y a veces cuando estamos atravesando por las situaciones difíciles se nos olvida que nosotros servimos a un Dios Todopoderoso. Ellos tenían la certeza, la seguridad que Dios podía obrar para librarlos de esa circunstancia. Pero dice el pasaje, y aunque Dios no los librara, ellos iban a seguir confiando en el Señor. Y nosotros, hermanos, seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en Dios a pesar de las pruebas, de las luchas. Seguimos firmes confiando en las promesas del Señor. Ellos estaban firmes con esa convicción, con esa fe, y ellos dijeron, aunque Dios no nos salve de este horno, nosotros seguiremos confiando en el Dios Todopoderoso, porque su seguridad no estaba únicamente en el momento. Ellos decían que su seguridad estaba guardada en el Señor, porque Dios tiene nuestro depósito, hermanos, para el día que lleguemos a su presencia. Ellos estaban seguros que aunque ellos morirían, un día llegarían a la presencia de Dios, y ahí Dios estaría esperándolos con los brazos abiertos. La Biblia nos sigue narrando la historia y nos dice que el rey estaba tan enfurecido con estos hombres que
cuando ya mandó calentar ese horno 7 veces, mandó a unos hombres a que arrojasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Biblia que los hombres que los arrojaron fueron inmediatamente calcinados, fueron muertos. Y leamos el versículo 21 al 25, ahí mismo de Daniel, dice: entonces estos varones, refiriéndose a Sadrach, Mesach y Abednego, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Después de haber arrojado a estos hombres, Nabucodonosor y sus consejeros se quedaron asustados. No solamente se quedaron asustados de que estos hombres no habían muerto inmediatamente, sino que dice la Biblia que miró, él pudo ver a estos 3 jóvenes dentro del horno, pero lo más impresionante era que no solamente los veía a ellos, sino que había una cuarta persona. Y dice que la cuarta persona era semejante al Hijo de los dioses. En medio de las llamas, Jesús literalmente estaba con ellos. Jesús estaba ahí presente, paseándose con estos hombres. Por eso es que ellos estaban tranquilos, porque la presencia de Dios los guardó y los libró de la muerte. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros podemos experimentar la presencia de Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aún en medio de los problemas y las adversidades, podemos experimentar la presencia de Dios. Y una de las experiencias más reales que como hijos de Dios podemos nosotros decir es que en el transcurso de nuestras vidas Dios ha sido bueno y fiel, que durante el transcurso, el trayecto de nuestras vidas hemos podido experimentar esa presencia de Dios. Hermanos, no estamos solos, aún en medio de nuestros problemas. Ahí está la presencia de Dios. Aunque tú no lo puedas ver, aunque muchas veces no lo puedas sentir, pero la presencia de Dios está ahí. Hermanos, eso es algo maravilloso. En estos meses, en estos tiempos atrás, en estos meses atrás, yo he podido experimentar, hermanos, la presencia de Dios en mi vida. He pasado por unas situaciones de enfermedad, unas situaciones difíciles. He sido diagnosticada con diferentes situaciones, con diferentes, no puedo decir enfermedades, pero sí con diferentes circunstancias en las que he sido pasada, ¿verdad? Por ese tiempo de enfermedad. Y yo puedo decirles, hermanos, con toda certeza, con toda seguridad, cómo he visto
la mano de Dios obrando en mi vida. En momentos de dolor, hermanos, en momentos de angustia, en momentos donde muchas veces los médicos te dan un diagnóstico y no sabes qué hacer, y de repente vienen tantos pensamientos a tu mente y de repente sientes que tu cuerpo no te responde y de repente estás tirado en la cama y no entiendes qué es lo que está pasando. Hace 15 días estaba con un dolor tan fuerte que tuve que ir al hospital, y cuando me hicieron los estudios me decían que no tenía nada, y yo estaba pasando por el dolor y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Si ya fui al hospital y ya me dijeron que no tengo nada, ¿qué es lo que está sucediendo? Y muchas veces, hermanos, vienen las preguntas, vienen la desesperación, pero yo puedo decirles con toda certeza y con toda seguridad cómo la presencia de Dios ha estado conmigo. Jamás me ha dejado, hermanos. Yo he podido experimentar a Dios ahí, aún en medio del dolor, aún en medio, hermanos, de cualquier situación. La presencia de Dios está sobre sus hijos, y es una bendición tan grande el poder experimentarla. No importa la situación en la que tú estás pasando. No importa el dolor que tú estés atravesando en estos momentos, el sufrimiento. Como les dije, si Dios permite que muchas veces pasemos por esas situaciones, es para que Él se glorifique, para que podamos ver su poder y para que podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Porque Dios es real. El mismo Dios que estuvo con a estos hombres en el fuego, ese mismo Dios es el que está con nosotros y no nos deja ni nos desampara. Muchas veces, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por el fuego, no solamente para que experimentemos su presencia y su poder, sino para que también demos testimonio a otros, para que la gente pueda ver que nosotros somos hijos de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, dice el pasaje que leímos, que cuando los aventaron al horno de fuego, estaban atados, y dice la Biblia que estos hombres, cuando fueron sacados de ese horno, cuando el rey Nabucodonosor los miró y vio que había 4 hombres ahí, inmediatamente mandó sacarlos, y dice que cuando los sacó, ellos ya no estaban atados, ellos estaban libres, ellos salieron libres sin ningún daño. Nada había dañado su cuerpo. La prueba no tuvo poder alguno sobre ellos, porque estaban totalmente sometidos al poder y a la voluntad de Dios. Ni siquiera sus vestidos olían a fuego. Esto demuestra que la presencia de Dios, hermanos, produce libertad. La presencia de Dios, hermanos, trae paz y protección sobre sus hijos. Muchas veces, hermanos, en los tiempos de dificultad, Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Dios te va a dar paz, Dios te va a dar seguridad, que no importa cuán difícil sea la situación, tú estás en las manos de Dios y Él te va a proteger, y muchas veces Dios te va a librar, y muchas veces Dios te va a sanar de la enfermedad a través de su presencia. Las pruebas, hermanos, producen efectos que no solamente se ven reflejados en la vida de los creyentes, sino en los demás. En los versículos del 28 al 30 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La forma en la que Dios libró a estos jóvenes del horno de fuego no solamente impresionó la vida del rey Nabucodonosor, sino que este hombre, pese a su incredulidad, tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por las dificultades, la gente de allá afuera va a reconocer la grandeza de Dios. Porque a veces podrás estar pasando por la situación difícil y hay paz en tu corazón, hay tranquilidad. Porque muchas veces cuando estás pasando por esa situación difícil, la presencia de Dios se va a hacer real en tu vida y la gente lo va a ver, la gente se va a dar cuenta. El rey en ese momento miró, contempló la grandeza de Dios y se dio cuenta que los dioses a los que él servía no podían hacer nada por él como lo que hizo el Dios de estos siervos, que los libró del horno de fuego. Nabucodonosor se dio cuenta que su decreto había sido inútil, porque el único Dios verdadero era el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach y de Abednego. Él era el Dios todopoderoso y ese mismo Dios es al que nosotros adoramos y servimos. Nosotros adoramos a un Dios todopoderoso, a un Dios que salva, a un Dios que liberta, a un Dios que hace milagros aún el día de hoy, a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Y Dios, hermanos, se glorificó en la vida de estos hombres. Dios obró de una manera especial. En medio de cualquier circunstancia que tú te encuentres, Dios puede obrar. Dios puede obrar, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que confesarlo en tu vida. Tú tienes que estar seguro, convencido del poder de Dios. Recuerde que para el pueblo de Israel, en el momento en el que estaban ellos pasando por esa situación, no había salida. Estaban destinados o a la esclavitud o a la muerte. Para los tres jóvenes tampoco había salida. Era una muerte segura y probablemente una muerte dolorosa. Yo no sé si usted alguna vez se ha quemado un poco en su mano, en alguna parte de su cuerpo, pero quemarse es una de las cosas más dolorosas. Estos hombres estaban destinados a ese dolor, a morir ahí calcinados, pero la mano poderosa de Dios obró a su favor y de la misma manera Dios quiere obrar en nuestras vidas. Yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana, hermano. Yo no sé la situación que usted está atravesando. Tal vez usted tiene problemas en su casa. Tal vez usted siente que está navegando en contra de las corrientes, que usted está pasando por ese horno de fuego, que usted está sufriendo, que usted está teniendo dolor. Dios sabe y conoce su corazón. Tal vez usted viene abrumado por las pruebas o las adversidades. Y quiero decirle que en esta mañana el mismo Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego está en ese lugar, está aquí, y ese mismo Dios todopoderoso quiere obrar en su situación, quiere levantarlo. Ese mismo Dios que salvó a estos hombres y que obró con el pueblo de Israel, quiere obrar en medio de su situación. Pongámonos de pie en esta hora y